Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram. Hoy día 4 de febrero del 2024. Pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 4 del Apocalipsis. Bueno, vamos en realidad a estudiar los capítulos 4 y 5. Como dije en la última escuela, pues lo vamos a estudiar de 2 en 2. Capítulos de 2 en 2 para que así pues este ciclo del estudio del Apocalipsis dure menos tiempo. Así que abrir vuestras Biblias en el capítulo 4, lo voy a ir leyendo y lo voy a ir comentando, como siempre de forma espontánea, sin tener absolutamente nada preparado. Bien, la versión que voy a leer pues es la Reina Valera de 1960. Apocalipsis 4 a partir del verso 1. Después de esto mire. ¿Después de qué? Cuando dice después de esto, pues sencillamente después del mensaje, de los mensajes de Jesús, el Espíritu, a las 7 iglesias. Después de estos mensajes, pues es cuando comienza una nueva sección, a partir del capítulo 4, que han de ocurrir después de estas, las cosas que han de ocurrir después de estas, vienen a partir del capítulo 4, que es la tercera sección del Apocalipsis, una sección absolutamente profética. Bien, pues dice lo siguiente. Después de esto, mire, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Lo veis? Este es el ángel de Jesús que le mostró a Juan todas estas visiones proféticas, y le dijo a Juan las cosas que han de ocurrir después de estas. ¿Lo veis? Después del mensaje de Cristo a las 7 iglesias. No como lo han interpretado muchos falsos maestros, especialmente los evangelocos, pretribulacionistas, que dicen que aquí a partir del capítulo 4 la iglesia de Cristo ya ha sido arrebatada, que ya nunca más se la menciona en el libro del Apocalipsis a partir del capítulo 4, que ya la iglesia está en el cielo, que ha sido arrebatada en ese llamado rapto secreto antes de una tribulación de 7 años. Eso es una de las mayores mentiras y doctrinas de demonios enseñadas por estos falsos pastores y falsos maestros evangelocos, ya que esto no se enseña por ninguna parte aquí en el capítulo 4 del Apocalipsis. Como podéis ver, no se habla de ningún arrebatamiento de la iglesia al cielo. Al único que está hablando es al apóstol Juan, nada más que a él le dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas, después del mensaje de Cristo a las iglesias. Solamente le está hablando a Juan, ningún rapto, ningún arrebatamiento de la iglesia, como podéis ver, es mencionado por ninguna parte en este capítulo 4. Entonces el ángel le dice a Juan que le va a mostrar las cosas que ocurrirán después de estas, esas visiones proféticas que vienen a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Y al instante, dice, yo estaba en el Espíritu. Esto ya lo expliqué en la escuela anterior. Cuando dice Juan, yo estaba en el Espíritu, aquí el Espíritu se refiere al propio Jesús. No está hablando por ninguna parte del Espíritu Santo. Cristo es el Espíritu vivificante que envió estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Y cuando dice Juan que él estaba en el Espíritu, ¿qué significa? Que él estaba unido a Cristo, al Espíritu vivificante, estaba unido a él. Y aquí un trono establecido en el cielo, fijaos. Es un trono, como estuvimos viendo ayer, un trono absolutamente físico, es un trono literal, el trono de Dios el Padre en el cielo. Este trono está en el cielo, y dice que en el trono había uno sentado. Bueno, fijaos atentamente que Juan no dijo por ninguna parte que vio a ninguna Trinidad ahí sentada en el trono, no vio a 2 personas divinas sentados en el trono, no había 3 personas divinas, no vio a ninguna especie de monstruo con 3 cabezas o con 3 rostros ahí sentado en el trono. Dice que vio a uno. Solo a uno. Y ya sabemos que este Dios que estaba sentado en el trono, como hemos visto en las anteriores escuelas, es únicamente el Padre Celestial, el Dios Supremo. Uno sentado. No vio ni a 2 ni a 3. A uno. Esto es importantísimo porque demuestra que el libro del Apocalipsis es absolutamente antitrinitario.
El Apocalipsis no enseña por ninguna parte que Dios sea trino. Está diciendo que hay un Dios supremo, que es el Padre Celestial, y es el que está sentado en este trono celestial. Y ahora pasa a describir el apóstol Juan cómo es el aspecto físico de este Dios Padre que está sentado en el trono. Fijaos, él tiene un cuerpo, por supuesto, no es un Dios que sea invisible, inmaterial, no, tiene un cuerpo celestial, y dice, el aspecto, cuando habla de aspecto, el aspecto es el aspecto físico, lo pasa a describir cómo es. Del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Fijaos que no dice que su cuerpo sea de jaspe y de cornalina, no. Dice semejante, parecido a las piedras preciosas del jaspe y de la cornalina. Es decir, el Dios Padre, nuestro Padre Celestial, el Dios Supremo, el Dios más grande de todos los dioses del universo, su aspecto físico, el aspecto de ese cuerpo glorioso celestial que tiene, es parecido, es semejante a estas piedras preciosas, las del jaspe y de la cornalina. Si no sabéis lo que son las piedras del jaspe y de la cornalina, pues entrad en internet y ponéis piedra de jaspe o piedra de cornalina, y así es el aspecto que tiene el cuerpo celestial del Padre Celestial. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Fijaos, no es un arco iris como el que tenemos aquí en la tierra, que tiene los 7 colores, como sabéis, no. Dice que es semejante en aspecto, semejante a la esmeralda. ¿La esmeralda de qué color es? Es un color entre verde y azulado. Es medio verde, medio azulado. Es una mezcla entre verde y azulado. Ese es el color esmeralda. Así es el aspecto de este arco iris que rodea al trono glorioso y celestial del Padre Celestial. Y alrededor del trono había 24 tronos. Hay 24 tronos, o sea, es que Juan los vio. Es algo absolutamente literal porque Juan lo vio con sus ojos. Son 24 tronos literales y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Bueno, pues hay diferentes opiniones, diferentes comentarios. Unos dicen que representan a la Iglesia de Cristo, que ya ha sido arrebatada y que está en el cielo, y que esos 24 ancianos pues son representantes de la Iglesia de Cristo. Eso es una patraña. Fijaos que el pasaje de Apocalipsis 4 no habla de la Iglesia de Cristo por ninguna parte. Nunca dice la Biblia que la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, esté representada por 24 ancianos. Eso es una babosada, eso es una estupidez. No, está viendo a 24 seres celestiales que se le llama ancianos y que están alrededor del trono del Dios Padre. En ninguna parte se dicen que sean la Iglesia de Cristo ni que representen a la Iglesia de Cristo. Son seres celestiales, es como una especie de consejo de ancianos que están alrededor del Padre, del Dios Padre, o sea, del trono del Padre Celestial. Estos 24 ancianos, estos 24 seres celestiales, estaban vestidos con ropas blancas, dice, con coronas de oro y con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. De este trono del Dios Padre, como podéis ver, pues salen relámpagos, ¿no? Y dice truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esto ya lo estuve explicando en la anterior escuela. Se refiere a los 7 ángeles de Dios, representados por estas 7 lámparas de fuego. Son los 7 espíritus de Dios. No está hablando, no se refiere por supuesto al Espíritu Santo. Aquellos que dicen que se refiere al Espíritu Santo están mintiendo. Aquí no habla del Espíritu Santo porque habla de 7 espíritus. Y el Espíritu Santo no son 7 espíritus. Está hablando de 7 ángeles. Recordad que en Hebreos capítulo 1 a los ángeles se le llama espíritus. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamar de fuego. Hebreos capítulo 1. Por lo tanto, se refiere a 7 ángeles especiales que están delante del trono del Dios Padre. Y son los ángeles de Cristo, están al servicio de Cristo. Y muy probablemente, pues serán los 7 ángeles
que en el futuro van a tocar las 7 trompetas, y también van a tocar luego después van a derramar las 7 copas de la ira de Dios. Esos 7 ángeles mencionan. Probablemente, muy probablemente, casi seguro que se refiere a estos mismos 7 ángeles, 7 espíritus que están delante del trono del Dios Padre. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. No dice que sea de cristal, es un mar grandísimo, una especie de mar, de extensión, como de vidrio, como de cristal, parecido al cristal. Es un material extraterrestre, un material que no conocemos aquí en la Tierra, dice que es semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Fijaos, no son ángeles, no tienen que ver nada con los ángeles. En el libro de Ezequiel también se mencionan a estos seres vivientes, se les da el nombre de querubines, y están alrededor de este trono de Dios. Son 4, y ese es el aspecto que tienen. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente, es decir, el primer querubín, era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ese es el aspecto que tienen. ¿De acuerdo? Son seres vivientes, son querubines, es el aspecto que tienen, así son. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Por supuesto se están refiriendo al Padre Celestial, al Dios Supremo, que es el que está sentado en este trono. Él es el que es el Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Y por supuesto se le diferencia de Jesús. No es Jesús, ¿por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 1, versos 4 y 5, esto ya lo estuvimos viendo el otro día, se hace una clarísima diferencia entre este Dios Supremo, que es el Padre, el Todopoderoso, el que era, el que es y que ha de venir. Se le diferencia de Jesucristo, el testigo fiel. Ahí lo podéis leer. Apocalipsis 1, versos 4 y 5. Por lo tanto, es evidente que este Dios Supremo, pues no es Jesús, no es Jesucristo. Este Dios Supremo que está sentado en el trono de ninguna manera es el Señor Jesucristo. Es el Dios Padre. Es el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios Supremo, el más grande de todos los dioses del universo. Y sigue diciendo: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, es decir, al Padre Celestial, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, es decir, al Padre Celestial. Fijaos que el texto no dice por ninguna parte que estos 24 ancianos se postran delante del Dios que está sentado en el trono y del Cordero. No se postran para adorar a Jesucristo, al Cordero. Se postran... Disculpad, me han llamado por teléfono. Bien, estábamos leyendo Apocalipsis 4, verso 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ya hemos visto que se refiere al Padre Celestial. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, su aspecto físico, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos con ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya estuvimos viendo, estuve explicando que no se refiere a la Iglesia de Cristo, que son 24 seres celestiales, una especie de consejo de ancianos que están alrededor del trono de Dios. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ya estuvimos viendo que estos 7 espíritus de Dios son los 7 ángeles de Dios. A los ángeles se les llama espíritus en el Nuevo Testamento. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono había alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ya estuvimos viendo que son querubines, no tiene que ver nada con ángeles de Dios. Verso 9, vámonos al verso 9.
Y siempre que aquellos seres vivientes, los querubines, dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, refiriéndose al Padre Celestial, no a Jesús, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, es decir, del Padre Celestial. No está mencionando a Cristo por ninguna parte. Jesús no recibe jamás este tipo de adoración que se da solamente al Dios Supremo, que es el Padre. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Fijaos, adoran solamente a uno, que es al Dios que está sentado en el trono. Es decir, adoran únicamente al Padre Celestial. Jamás en el Apocalipsis Cristo recibe este tipo de adoración. Diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A ver, ¿qué significa esto? Se postran ante el Dios Padre y le adoran solamente al... ¿Y por qué? Si Cristo también es un Dios eterno, también tiene el mismo nombre de Jehová, el mismo nombre que su Padre Celestial, y siempre ha asistido juntamente con el Padre, ¿por qué no se le adora también a Cristo en el Apocalipsis? Por muy sencillo, aquí lo dice. Solamente se adora al Padre Celestial porque Él creó todas las cosas y por su voluntad existen y fueron creadas. Solamente adoran al Padre porque Él fue quien decidió crear el universo, por su voluntad, por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Cristo, del Verbo. Por eso es que solamente adoran al Padre Celestial. Él decidió crear todas las cosas. Y las creó, evidentemente, como ya sabemos, por medio de Jesús, por medio del Verbo. Así lo dice pasajes como Juan 1, verso 3, verso 10, 1 Corintios 8, 6. Lo leemos también en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 18. Y también en Hebreos capítulo 1 versos 1 al 3. Ahí se dice bien claro que Jesús es el mediador por medio del cual son todas las cosas, pero todas las cosas proceden del Padre Celestial. Para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas. 1 Corintios 8, 6, ahí lo dijo Pablo, ¿de acuerdo? Del Padre proceden todas las cosas, Él fue quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas y por lo tanto es al único Dios que se le adora, al Dios Supremo, al Padre Celestial. ¿De acuerdo? Jesús es el mediador, es quien ejecutó la obra creadora. El Padre decidió crear, por su voluntad decidió crear todo el universo, pero lo hizo por medio de su Hijo, por medio del Verbo. Y lo dice en todos esos pasajes, esas citas bíblicas que he mencionado anteriormente. Por medio de Cristo, del Verbo, Él ejecutó la obra creadora, pero no se le adora a Cristo. ¿Por qué? Porque de Él no proceden todas las cosas. De quien proceden todas las cosas es del Padre Celestial. ¿Queda clarito? Por eso es al único Dios que se le adora en el Apocalipsis, tal como enseñó Jesús en Juan capítulo 4, lo podéis leer, capítulo 4, versos 23 y 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Fijaos que Jesús no se incluyó en ese tipo de adoración que se da solamente al Padre Celestial. Jesús no dijo por ninguna parte porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. ¿Verdad que no dijo Jesús eso? ¿Y por qué? Porque Él no es el Dios Supremo, Cristo no es el Dios Supremo al cual se le adora. Solamente en la Biblia se adora a un Dios único, al Dios más grande de todos los dioses, al Dios Supremo que es el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica, la cual rechazan millones y millones y millones de falsos cristianos trinitarios, sean miembros de la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, o miembros de las iglesias evangelocas, porque son evangelocas, proceden de Roma, de la gran ramera, y enseñan la misma espantosa doctrina de demonios que la iglesia de Roma, la del falso Dios trino. Millones de falsos cristianos evangélicos, ¿de acuerdo? En fin, aquí terminado el capítulo 4 del Apocalipsis y
Y voy a pasar ahora a comentar el capítulo 5. Bueno, si no voy a dejar unas horas para que vosotros, si queréis enviar algún comentario sobre este capítulo 4 que ya he comentado, pues enviad vuestros comentarios en audio. Algún pasaje, un versículo, algún pasaje que os haya llamado la atención y que queréis comentar. Y ya mañana lunes, entraré a comentar el capítulo 5. Saludos, hermano, gracia y paz. Bueno, estaba escuchando los audios del hermano Tito del capítulo 4 de Apocalipsis. Magistral, qué capítulo transportador. Se transporta uno, una cosa impresionante cuando dice que el apóstol Juan vio en el cielo un trono, o primero una puerta y luego un trono se abrió. Y en ese trono habían otros 24 tronos alrededor. Y el que estaba sentado ahí semejante a la... impresionante eso. Qué escena tan poderosísima. Yo personalmente espero que algún día esa escena podamos verla, ¿no? Cuando vayamos con Cristo, cuando Cristo le entregue el poder al Padre, posiblemente podamos ver esa escena también, ¿no? Pienso yo. Pero resalto eso, porque el capítulo es tan, o sea, para mí personalmente, es tan, ¿cómo se dice? Que lo transporta a uno, transportador, que se queda uno solamente ahí como anonadado, observando y como viendo, tratando de ver algo de lo mismo que vio el apóstol Juan. No sé si me hago entender. Y luego que ve los tronos, los 24 ancianos a adorar, que se postran y tiran sus coronas y le entregan sus coronas de oro al Padre. Impresionante. Vemos que ahí me llama la atención, como que me bajo de allá, dejo de estar transportado y entro a este nivel de terror, por decirlo así, o de admiración, no sé cómo sería ahí eso es lo que uno siente observando esa parte, y es al ver a los seres esos que tienen puros ojos por dentro y otros que tienen 6 alas. O sea, me llama la atención eso porque, eso lo espanta a uno, ¿verdad? O sea, en este momento uno llega a ver una persona de eso, un personaje de eso, no, pues no creo que quede vivo. Del susto moriría, de un infarto, no sé qué le daría. ¿Qué le daría a uno? Pero impresionante, o sea, me llama la atención eso. Bueno, ahí uno podría preguntar, pero las preguntas como que no tienen ahí respuesta, pienso yo. O sea, ¿por qué existirá esa gente allá? Bueno, así, porque vamos a hablarlo claro, que yo creo que Dios no se va a ofender por eso, mi papito Dios no se ofende, pero son seres feos. Vamos a decirlo así, no sé si suene eso como feo aquí en la escuela, ¿verdad? Y no es que esté en contra de eso ni nada, pero, o sea, es algo que, o sea, tremendo eso, hermano Tito. No sé qué es lo que yo siento a la admiración o el terror que uno siente de que existan esos seres tremendo ahí. ¿Qué hacen esos seres llenos de ojos? La Biblia sí registra de eso, y bueno, ahí nace alguna pregunta. ¿Para qué están ellos ahí? ¿Le ayudan a Dios a hacer alguna cosa? Bueno, tantas cosas que pudiera uno decir. Pero bueno, que Dios pues tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a entender cada vez más, porque está tan bonito todo esto, tan excelente, tan transportador este capítulo, impresionante. Saludos para todos, hermanos, gracia y paz. Saludos a todos los hermanos, gracia y paz.
Voy a dar mi aportación sobre Apocalipsis capítulo 4. El verso que a mí me llamó la atención es el verso 11. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La palabra voluntad, según la RAE, significa facultad para hacer o no hacer una cosa. Deseo, libre albedrío. Como sabemos, el universo y el ecosistema fueron creados por la voluntad de Dios, es decir, por el deseo de Dios, ya que fue Él quien decidió crear todas las cosas y lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Ahora, según los arrianos, que enseñan la doctrina satánica de un Dios solitario antes de la existencia de todas las cosas, según su argumento o concepto, antes de la existencia de todas las cosas existía un Dios solitario que era el Padre Celestial, y que tuvo el deseo de crear las demás cosas que hay en el cielo, como el templo, el trono, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y también a su Hijo el Mesías Jesús. El Padre Celestial decidió crearlos y entonces llegaron a existir por la voluntad de ese Dios solitario. O sea, que si el Padre Celestial no hubiera tenido la voluntad de crear las demás cosas, se hubiera quedado absolutamente solo para siempre. Ese es el falso Dios de estos arrianos, ese es el argumento estúpido y sin sentido que dan sobre el Dios Padre. Si nos ponemos a empezar un poco, ese concepto no tiene sentido, no tiene lógica. Para mí, el Dios Padre siempre ha existido juntamente con su Hijo, el Mesías Jesús. Sentados en un trono eterno y celestial, con un templo celestial, con los 24 ancianos eternos, junto al trono los 4 seres vivientes, seres eternos. Esa es como más o menos yo me imagino a los dos dioses, con una gloria poderosa, con una majestuosidad impresionante, y pues de ahí el Padre Celestial decide crear el universo y lo hace por medio de su Hijo Jesús. Ese es el verdadero argumento bíblico sobre la existencia del Dios Padre, y no el falso Dios solitario como predican estos hijos del diablo arrianos. Esa es mi aportación sobre Apocalipsis capítulo 4. Gracia y paz del Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, hermanos. Respecto al capítulo 4 del libro del Apocalipsis,
en donde algunos evangelistas enseñan que como ya no se menciona en ese capítulo la iglesia de Cristo aquí en la tierra, significa que eso es porque ya fue arrebatada al cielo antes de la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Esa enseñanza es falsa porque más adelante, cuando continuemos estudiando el Apocalipsis, hay una enseñanza que dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Sería bueno que esos evangelistas que enseñan eso, que la iglesia ya fue arrebatada, que respondan entonces quiénes son los santos, los cuales la bestia hará la guerra y los va a vencer. Porque según estos evangelistas parece ser que creen que la bestia le va a hacer la guerra a los santos, estando los santos en el cielo, lo cual es un total disparate. Respecto a esa visión del apóstol Juan, que vio a uno solo sentado en el trono, que obviamente es el Dios Padre, es claro, descarta la falsa doctrina de un monstruoso Dios trino. Y no solo eso, sino que además también anula la doctrina del Espíritu Santo como una tercera persona distinta. Porque el Espíritu Santo obviamente no es el Señor Jesucristo. Y además el Espíritu Santo jamás en ninguna parte de la Biblia es adorado ni glorificado. Por lo cual descarta que también sea una persona. Eso obviamente es el poder de Dios, no es ninguna persona. Y al ver a uno solo, no significa, sentado en el trono que es Dios, que sea un Dios solitario como Alá, porque está la existencia de los 24 ancianos. Ahora, ¿quiénes son estos 24 ancianos? Yo particularmente sí creo que son dioses eternos, porque esto prueba que Dios jamás fue un Dios solitario, así como el falso Dios que creen los musulmanes, Alá, que es un Dios solitario, o como cree el arrianismo, que incluso Jesús fue creado en absoluto, sino que estos 24 ancianos son dioses eternos, pero con la diferencia que no son tan poderosos como el Dios Padre. Incluso Jesús es un Dios todopoderoso, pero en cuestión de autoridad, la autoridad la tiene el Padre y no el Hijo. Y con respecto a los 4 seres vivientes, yo he escuchado en más de una ocasión la tontería que algunos enseñan que esos 4 seres vivientes se refiere a los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas igual. Así lo entienden algunos y muchos, que son los 4 evangelios, lo cual también es un disparate porque no tiene ni pie ni cabeza. Hermano Tito, una pregunta, Dios Padre y el Señor Jesucristo, ¿los dos tienen sus propios tronos o los dos se sientan en un solo trono? O sea, ellos dos, el Padre Celestial y el Señor Jesucristo, ¿se sientan en un trono los dos o cada uno de ellos dos, el Padre y el Hijo, tienen su propio trono? Y otra pregunta, hermano Tito, ¿se puede decir que Juan en el Apocalipsis 4, al igual que el apóstol Pablo, fue arrebatado al tercer cielo? Y con respecto al tema de los 24 ancianos, de los seres vivientes, que cada uno crea como quiera, yo repito, particularmente creo que son seres eternos, son dioses eternos, pero no con el mismo poder que el Dios Todopoderoso. Más de uno va a decir que esos dioses eternos, que es un invento de uno, todo, pero yo no veo esa creencia como una creencia descabellada. Al contrario, si esos 24 ancianos, los seres vivientes, no serían dioses eternos, estaríamos hablando y cayendo en un arrianismo de un Dios solitario. Porque por más que con el tiempo Dios haya creado a seres,
y me puedan decir que dejó de ser solitario, eso no quita que en un momento dado haya sido solitario Dios. Entonces esa idea a mí no me gusta porque pinta la idea de un Dios corto de entendimiento, entre comillas. ¿Por qué? Porque quién sabe por cuánto tiempo anduvo vagando, flotando por la eternidad solo, hasta que en un momento es como que se le prendió la lamparita y dijo: yo me aburro estando solo y voy a crear una compañía para mí. Por eso, entonces, ¿qué clase de Dios sería un Dios así que no se dio cuenta mucho tiempo antes para evitar la soledad que padecía, según los arrianos? El trono de Dios, sabemos, es eterno, no ha sido creado, eso también lo vamos a estudiar más adelante, pero yo, Sergio Enrique Cuadras, sin ningún temor, yo creo y digo abiertamente que los 24 ancianos, los seres vivientes, sí son dioses eternos, que cada uno crea como quiera. Saludos hermanos, muy buenas tardes. Voy a dar mi aporte sobre Apocalipsis capítulo 4, que la verdad es una enseñanza que nos describe cómo es nuestro amado Padre Celestial, hasta lo que hay alrededor del trono de Él, y también los seres vivientes quiénes son, pero no sabemos cómo sería ese aspecto, verlo físicamente, que es muy diferente, pero de todos modos cuando llegue el día lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Yo la verdad, sin duda alguna, cuando entremos por primera vez en el reino de nuestro amado Padre Celestial, por esas puertas de su reino, sin duda alguna yo me quedo sorprendido. Podemos hasta, si es posible, ¿no?, imaginarnos cómo sería el reino de nuestro Papá Celestial. Algo tan maravilloso, tan perfecto. La verdad que uno se queda sorprendido y re feliz porque es algo especial, es algo santo. Y bueno, y obviamente da gracias al Padre Celestial. Conforme a su voluntad nosotros existimos. Por eso hay que adorarle tal como se enseña en el primer mandamiento, y como dijo Jesús también, adorar solamente al Padre Celestial. Por eso estos seres vivientes, hasta los ancianos también, adoran solamente al Padre Celestial, porque como está escrito aquí, es por ello, conforme a la voluntad de Él, existen todas las cosas, como nosotros por ejemplo también, y por ello lo adoramos con nuestro corazón, quiere decir con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, solamente al Padre Celestial y a nadie más. Y gracias a Él, por medio de su amado Hijo Jesús, tenemos vida, podemos aprovechar tales cosas aquí en la tierra, disfrutar lo que Él nos ha dado. Obviamente yo me estoy refiriendo a lo justo, cuidado, me refiero a lo justo y no lo contrario. Y bueno, cuando llegue el día y entrar en el reino del Padre Celestial, es maravilloso, es así, maravilloso. Cuanto más también cuando entremos en nuestra casa, nuestro hogar, que es el Jerusalén Celestial, como se describe en el libro del Apocalipsis más adelante. Oh, maravilloso también. Así que hermanos, debemos estar contentos, alegres, porque gracias a la voluntad de nuestro amado Padre Celestial, por medio de su amado Hijo, existimos gracias a Él. Y también gracias a nuestro hermano mayor, porque con sus manos ha creado lo que tenemos aquí, para nosotros también, como se describe en el libro de Génesis hacia adelante. Es decir, que Él ejecutó la obra creadora del Padre Celestial, a eso me refiero.
Así paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Magnífico aporte, hermano Sergio, con respecto a los 24 ancianos. Yo también tengo esa misma creencia de que esos 24 ancianos son seres poderosos y eternos. Y con respecto a la creencia arriana del Dios solitario, si seguimos ese argumento, llegamos a la conclusión de que ese Dios solitario se hubiera quedado solo por toda la eternidad, si no hubiera decidido crear las cosas que antes no existían en el cielo. La palabra voluntad, según el diccionario de la lengua española, significa deseo o libre albedrío. Dios del Padre tenía el libre albedrío, Él podía decidir con toda libertad crear o no crear, pero a la final decidió crear todas las cosas por medio de su Hijo Jesús. ¿Qué tal, hermano William? A ver, Dios tiene su propio trono, el Padre. Cristo se sentó en ese trono del Padre Celestial a la derecha de Dios cuando ascendió al cielo. Como dice, se sentó a su diestra en el trono de su Padre Celestial. Porque he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así lo dijo Jesús en el Apocalipsis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Jesús se sentó en el trono del Padre Celestial. Y cuando venga del cielo a tierra con gran poder y gloria, se va a sentar en su propio trono. Así lo leemos en Mateo capítulo 25 a partir del 31, del verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, en su trono resplandeciente. Ahora Jesús todavía no está sentado en su propio trono. ¿Por qué? Porque todavía no ha ocurrido la manifestación gloriosa de Cristo. Todavía no ha venido a la tierra, por lo tanto eso va a ocurrir en el futuro. Entonces Jesús se sentó en el trono de su Padre Celestial y cuando venga se va a sentar en su propio trono. ¿Qué va a ocurrir después del milenio? Según el libro del Apocalipsis, que va a haber un solo trono. Por eso el Apocalipsis habla del trono de Dios y del Cordero. El trono de Dios y del Cordero. Esto va a ocurrir después del milenio, cuando termine el milenio y Jesús entregue el reino a Dios el Padre, al Dios Supremo. Entonces habrá un solo trono. Será el trono de Dios y del Cordero, es decir, un solo trono que estará en la Nueva Jerusalén celestial, y en ese trono se sentarán tanto el Dios Padre como el Cordero, como Jesús. ¿De acuerdo? Eso va a ocurrir después del milenio. Pero durante el milenio Jesús va a estar sentado en su propio trono aquí en la tierra, gobernando a las naciones de la tierra con vara de hierro, con justicia durante ese periodo de 1000 años. Por lo tanto, repito brevemente, Jesús se sentó en el trono de su Padre Celestial cuando ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Cuando Jesús venga del cielo se va a sentar en su propio trono. Cuando termine el milenio y Jesús entregue el reino a Dios el Padre, pues entonces solamente va a haber un trono que es el de Dios y del Cordero. En ese trono estarán sentados los dos dioses, el Dios Padre y Cristo. Así lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis cuando habla del trono de Dios y de Cristo, el trono de Dios y del Cordero. Lo dice, el trono de Dios y del Cordero. Fíjate que no dice los tronos de Dios y del Cordero. Eso no lo dice el Apocalipsis. Habla en singular, el trono de Dios y del Cordero. Eso después del milenio, pues habrá un solo trono. Y en ese único trono estarán sentados los dos, tanto el Dios Padre como Cristo. Respecto a la segunda pregunta que hace, si Juan el apóstol fue arrebatado al tercer cielo, algo semejante a lo que le ocurrió al apóstol Pablo, pues sí, posiblemente sí. Estaba en el espíritu, dice que vio una puerta abierta en el cielo y vio un trono en el cielo, en el trono uno sentado. Esto significa que fue llevado a algún lugar. Así de simple. Por eso dice el pasaje, sube acá. Hay una voz, la voz de Dios, que le dice a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que han de ocurrir después de estas. O sea, subió a un lugar, fue llevado a un lugar.
a un lugar celestial, porque dice sube acá, claro que sí, fue arrebatado a ese lugar, a ese tercer cielo, o donde fuera, porque tampoco dice literalmente que fue arrebatado al tercer cielo, pero a un lugar alto sí que fue llevado Juan, porque dice sube acá, y en ese lugar donde subió, pues le fueron mostradas todas estas visiones proféticas que aparecen en el Apocalipsis. Así es, muy bien, Ricardito, y a nuestro estimado, amado hermano Tito, muy bien, excelente, felicitaciones, 10 sobre 10. La señal también muy buena, se les escuchaba muy bien, excelente. Sí, deberíamos ir refutando a todas las denominaciones, a todas estas sectas que pululan por ahí, viendo sus errores doctrinales. Hay una secta que está agarrando fuerza en redes sociales, especialmente en TikTok, que es esta doctrina satánica, la unitaria, donde yo me estoy batiendo. No sé si te acuerdas, Ricardito, de este unitario Joaquín de Debate Sin Tabú. Él es unitario, no me puede refutar la preexistencia de Cristo. Entonces, con el interlineal, con gramática griega y todo eso le he refutado. Entonces tenemos que poner atención con esta doctrina, porque hay mucha gente que les está creyendo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos creen en un único Dios, ¿sí? Y un Señor que es Jesucristo. En ese sentido está muy bien. Entonces les dan palo a los trinitarios y unicitarios. Entonces, al darles palos, porque sabemos que unicitarios y trinitarios tienen doctrina completamente errada, entonces ellos lo pueden demostrar con la Biblia, y entonces imponen su otra doctrina de que Jesucristo no es preexistente. Como tienen tintes de verdad, meten un engaño satánico. No sé si me entienden. Entonces eso es peligroso, porque consiguen captan nuevas personas que están aprendiendo las escrituras, y como ven que les refutan con Biblia, que los trinitarios, unicitarios no pueden responder, entonces se logran tener la confianza de estas personas, y de ese modo introducen sus herejías. La herejía por ejemplo, de que Jesús no es preexistente, la herejía de que Jesús es descendiente biológico del rey David y de José y de María, pero en el sentido de que ellos copularon, de que tuvieron relaciones sexuales, en donde prácticamente pues se bota al borde los primer capítulo del libro de Mateo y el libro de Lucas, donde nos dice que inclusive el ángel se le aparece a José y todo eso, y le dice que lo que ha entrado en María del Espíritu Santo es. Ellos dicen que todo eso es un agregado. Entonces hay muchas cosas que hay que tener tino con esta satánica secta unitaria.